Bueno, Shalom, muchas gracias Osvaldo y a los organizadores por invitarme. Mi Zeide llegó a la Argentina a principios del siglo XX. Argentina fue un país que le permitió desarrollar su familia, pero tanto mi Zeide como mi Bobe pensaban que la existencia del Estado de Israel era lo que les daba seguridad y de alguna forma también una parte del sentido de su vida. Así que estoy muy emocionado de estar aquí y además en cosas tan vinculadas con mis sueños y con mis desvelos y el de toda mi familia, que son los alimentos y los agronegocios. La primera parte de la charla es simplemente para colaborar al debate que se inicia esta mañana y que continúa aquí con Rafael. Y entonces, fuera de programa, quería mostrar este gráfico, que es el Producto Bruto Interno en Argentina el último siglo. Esto era Argentina a principios del siglo, un país casi desarrollado, y por distintas circunstancias a lo largo del tiempo fuimos estancándonos, nos separamos o se separaron los países desarrollados de nosotros y actualmente tenemos el mismo nivel de ingreso per cápita que los llamados países emergentes. Evidentemente, como decía hoy Chu Enlai, hay que tener perspectiva para ver las cosas, o no me acuerdo quién citaban hoy. Cuando uno ve el problema argentino, entiende que ha sido independiente del gobierno de turno, de la política económica de turno, del tipo de cambio de turno, del estado financiero de turno. Aquí hay algo más de base, que es lo que ha hecho que nuestro país haya decidido, todos los habitantes de nuestro país hayamos decidido ser pobres en el medio de un país rico. Tengo algunos amigos que dicen que en realidad son las creencias lo que están detrás de las instituciones y estas detrás de la economía, y que hay que remontarse a las creencias. Y en nuestro país hay una creencia que es que el esfuerzo no vale la pena. En nuestro país se cree en la suerte. Pensamos que los cambios van a venir por un presidente salvador o un ministro de Economía salvador o un político de turno salvador, o que una buena cosecha nos va a salvar o alguna cosa de ese tipo, pero nadie piensa en el esfuerzo, y hay motivos por el cual nuestro pueblo no cree en el esfuerzo. Los motivos fundamentales son las permanentes shocks que hemos venido viviendo a lo largo de los últimos 70, 80 años. Cuando uno está acostumbrado a vivir con permanentes shocks, no cree en el esfuerzo, cree en la suerte, porque de acuerdo a cómo le toque, si para un lado o para otro, inflaciones, devaluaciones, especificaciones asimétricas, etcétera, hacen que uno piense más que es la suerte la que finalmente nos va a salvar. El otro tema son los débiles derechos de propiedad. Nuestro país, desde el derechos de propiedad como la jubilación, o hasta más sofisticados, aún son débiles, son lábiles. Cuando uno no tiene fuerte los derechos de propiedad, uno piensa que la suerte es mejor que el esfuerzo. Y hay otros aspectos más emotivos, o reales mezclados con emotivos, como la corrupción, pero que eso en realidad es común en todo el mundo. Entonces, hacer foco exclusivamente en la corrupción creo que es un tema de creer que nos pasa algo especial, cuando en realidad en todo el mundo hay problemas de corrupción. Esa creencia de que el esfuerzo no vale es lo que ha hecho que tengamos instituciones como las que tenemos. Un Estado débil, en el fondo,
ausente o superpresente, pero siempre débil. No un Estado facilitador, no un Estado presente, pero para estimular el empowerment, el Estado que estimula la libertad, el desarrollo personal y el desarrollo social. Ese no existió nunca, o por lo menos no ha existido en los últimos 70, 80 años. Y finalmente, digamos, instituciones como los impuestos. Los impuestos han sido siempre para transferir recursos de sectores a otros. Un Estado que piensa más en la tentación del bien, que piensa más en hacer el bien que en facilitar que la gente se desarrolle. Esas instituciones que supimos conseguir es lo que nos han llevado hasta aquí. Pero yo no vengo a hablar del pasado, vengo a hablar del futuro. Vengo a ver cómo nos paramos hoy en este lugar frente a los desafíos para adelante. Y como dicen los chinos, y a mí me gusta mucho un pensamiento que tienen, ellos dicen que son marxistas-leninistas con el pensamiento de Mao y la teoría de Deng para explicar el presente que tienen. Es decir, ellos no reniegan de su pasado, dicen que llegaron a ser lo que son porque tuvieron ese pasado. Y nosotros estamos aquí mirando al futuro gracias a los peronistas, gracias a los militares, gracias a los radicales. A todos agradecemos por habernos traído hasta aquí y a partir de aquí tenemos que pensar cómo reconstruimos nuestra patria. Voy a hablar de los alimentos al principio, porque tengo que hablar de mi visión, que es la de los alimentos. El mundo crece. Esta es la tasa de crecimiento de la población mundial en negro. Y el consumo de alimentos no es lo mismo para un alimento que para otro. El trigo, por ejemplo, o en el caso de forrajeros, crecen a la misma tasa que la población mundial. Pero hay algunos alimentos, algunas materias primas básicas, que crecen a una tasa mayor. Por ejemplo, las harinas proteicas y los aceites. ¿Por qué crecen más las harinas proteicas? Porque son la base sobre la cual se hacen las proteínas de carne. El mundo consume más carne por habitante. Y eso tiene que ver con que el mundo va teniendo cada vez más recursos y más posibilidades de comer. Y el mundo elige, o los habitantes del mundo, eligen comer un poco más de carne. Por lo tanto, quienes estén situados en una posición de producir harinas proteicas están frente a una demanda, a una tasa creciente e intensa por los próximos años, si es que se mantiene el crecimiento en la riqueza de la población mundial. Dentro de esas harinas proteicas, la única harina proteica importante es la soja. No hay otra hasta ahora, no se ha podido encontrar otra alternativa a la harina de soja. Soja es carne y no hay posibilidades por ahora que se conozcan de poder reemplazarla. Y si no, miren este gráfico de crecimiento en la producción de carne y la relación que tiene directa y estrecha con el consumo de proteínas. Como dice un amigo mío, felizmente las vacas no pueden fotosintetizar. Entonces tenemos que darle soja. Sin embargo, la distribución del consumo de harinas proteicas es muy dispar. La Unión Europea, por ejemplo, consume 140 kilos por habitante año, mientras que en África se consume menos de 10 kilos por habitante año. India, Pakistán, Bangladesh, China tienen bajísimos niveles de consumo, pero a tasas altísimamente crecientes de demanda. Si estos países o estas regiones del mundo empiezan a comer un poco más de carne, se necesitaría 4 veces más harinas proteicas de la que se producen actualmente. Y los únicos lugares del mundo donde se puede aumentar sustancialmente la producción de harinas proteicas es Brasil y Argentina. Entonces estamos frente a una oportunidad histórica para nuestro país. Somos actualmente los líderes en el comercio mundial de soja y el mundo depende de las proteínas que podamos producir hoy y en los próximos años.
los soja dependientes no somos los argentinos, es el resto del mundo. Estas son las dos fotos de cómo era el comercio mundial de soja a fines de la década del 70 y a fines de la década del 90. Argentina participaba en un 8% del comercio mundial, actualmente participa en casi el 30% del comercio mundial. Como ven ustedes, realmente el Mercosur ha pasado a liderar el comercio mundial del complejo sojero. Y las tendencias más pesimistas son de que esa tendencia se va a profundizar en los próximos años. Por lo tanto, el Mercosur será sin duda alguna líder en el tema de soja, líder en el tema de proteínas, y pienso yo que para la humanidad toda es más importante, por ejemplo, las proteínas que el petróleo. Entonces estamos llamados a tener un destino realmente muy importante para nuestra querida patria. Argentina no es el productor más grande de soja, es el tercer productor después de Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, es un país que consume internamente muy poca soja, la mayoría de la soja se exporta, por eso somos el primer exportador mundial del complejo aceitero. Argentina es un país netamente exportador por la relación que hay entre su capacidad de producción y la capacidad de consumo interno. Prácticamente exporta el 96% de la soja que produce, el 76% del girasol y el 65% del trigo y del maíz. En la mayoría de los casos se exportan como productos sin transformación. En el caso de la soja se vende la mayoría como aceite y harina de soja. El gran desafío que tiene Argentina por delante es transformar dentro del país por lo menos una parte, aunque sea una mínima parte de esto, en productos con más valor agregado y con más transformación. No solo en soja Argentina es importante, en el trigo somos el 9% del comercio mundial, en maíz el 10%, somos el segundo exportador del mundo, y en soja y girasol es más o menos lo que les comenté antes. En cuanto a la importancia para Argentina, los productos primarios y manufacturas de origen agropecuario son el 52%, está un poco atrasado, pero es el 50, más o menos un poco más del 50% de las exportaciones, y dentro de eso la soja es el producto por lejos más importante. Sin embargo, no tenemos el éxito asegurado. Los otros países del mundo tratan de alguna forma de defenderse y de poder defender sus propios intereses. En total, los subsidios en el mundo son muy altos, aunque el principal problema, bueno, aquí se ven en forma relativa a distintos países o distintas regiones cómo son los niveles de subsidios. En Argentina siempre somos un país especial, muy distinto al resto, y por eso no tenemos subsidios, tenemos retenciones, o sea, impuestos a las exportaciones. Sin embargo, el principal problema no son los subsidios, sino son los aranceles. Argentina no puede vender libremente productos con valor agregado porque tiene una escala creciente de aranceles y de protecciones en los países donde vende, y realmente es el proteccionismo el principal obstáculo que tenemos para darle valor agregado a nuestra producción. Y tiene diversos impactos negativos para los productores, para la industria y en general para todos los países. El motivo por el cual llegamos hasta aquí con esta información que les paso no se debe a la riqueza de las pampas, ni se debe a una devaluación, ni se debe a ningún tipo de cuestiones que tienen que ver con la suerte. Durante los últimos 15 años, el sector agroindustrial argentino ha hecho enormes inversiones y esfuerzos en incorporar innovaciones tecnológicas, que han dado como resultado una extraordinaria productividad. Si hay algo que decir
es que somos competitivos porque somos productivos. En mi país escucho poco la palabra productividad. Todos hablan de cualquier otra cosa, menos de productividad. Nadie habla, todo el mundo quiere subir los salarios, pero nadie habla de que la mano de obra tiene baja productividad. La productividad ha sido la razón por la cual somos competitivos, y eso se debió a la incorporación de innovaciones tecnológicas. Estas son las superficies de evolución en las superficies de distintos cultivos durante el último siglo en Argentina, superficies que han subido, fundamentalmente este manchón verde que es la soja. Ahora, si vemos, no es que la soja reemplazó a otros cultivos, vino a adicionar superficie agrícola a la ya existente por otros cultivos. En mi país, como no nos gusta el éxito, decimos, entre otras cosas, que la soja reemplazó a los otros cultivos y hablamos de sojización como una cosa negativa. Sin embargo, la soja no reemplazó a otros cultivos, sino que agregó superficie agrícola a la que ya existía. No solamente en la región pampeana central, que es este sector verde del medio, sino en áreas consideradas economías regionales o marginales, como el NEA, el NOA, Entre Ríos, sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, etc. La superficie se puede seguir aumentando y se puede aumentar también la productividad. En soja las productividades argentinas son las más altas que hay en el mundo. En maíz, a pesar de habernos quedado durante 40 años, ya estamos llegando a tener productividades parecidas a las de Estados Unidos. Y básicamente lo que hemos incorporado es esta tecnología fabulosa que se llama la siembra directa, que es sembrar sin labrar. Si hay una cosa que me impacta de Israel, es la buenísima agricultura que he visto desde Tel Aviv hasta aquí. Y me ha impactado tanto como también me impacta cómo no hacen siembra directa en Israel. Es una tecnología hecha para Israel. Y nosotros podríamos hacer una colaboración enorme en el tema de la siembra directa. La siembra directa, además de eliminar los riesgos de erosión hídrica y eólica, conservan el agua. Calculamos que hay 50, 60, 70 milímetros de agua que se mantienen en el suelo al no labrar la tierra, que son esos 50, 60 milímetros que hacen la diferencia. Pero además de ser una práctica buena, la siembra directa es popular. El 60% de la superficie agrícola en Argentina se hace con siembra directa. Y Argentina, como ven aquí, es, junto con Estados Unidos, pero en una proporción mucho más importante, porque en Estados Unidos se usa un 15% de la superficie en siembra directa, son los países líderes en la proporción de siembra directa que se utiliza. La otra incorporación importante ha sido la biotecnología. Estas son la adopción de organismos genéticamente modificados en Estados Unidos, en Argentina y en el resto de países del mundo. Hemos incorporado tecnología al mismo tiempo y de la misma calidad que incorporó Estados Unidos. Esta es la evolución en la superficie de soja genéticamente modificada. El 100% o el 96% de la soja argentina es soja genéticamente modificada. En cambio, en el caso del maíz, la incorporación fue más tardía y calculamos que hoy el 50% de la superficie de maíz se hace con maíz genéticamente modificado. La aceptación de la biotecnología o los transgénicos ha tenido una tasa altísima en relación a la hibridación. Y esto muestra de alguna forma la avidez que tienen los productores argentinos por incorporar nuevas tecnologías y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para aumentar la productividad y la competitividad. También hemos desarrollado un diseño institucional que permite la aprobación de estos organismos genéticamente modificados. Es un mecanismo institucional muy exitoso
que ha logrado incorporar sin problemas los distintos eventos, y que es la base sobre la cual se asienta la confiabilidad de nuestro sistema. Hace 2 días en Roma escuchaba un corto de la BBC hablando sobre esta agricultura en Argentina y hablando de que se envenena la tierra, que se aumenta el uso de agroquímicos y demás. Digamos, lamento que ese tipo de información sea pública, o por lo menos que sea pública solo esa versión de la realidad y no la otra versión. Desde que se incorporó estos organismos en Argentina, se estancó el crecimiento en el uso de agroquímicos. Se usan menos agroquímicos y se usa más glifosato, que es un agroquímico de los quizá más amables con el medio ambiente, porque se destruye con el contacto de la tierra. Hemos incorporado fertilizantes desde 325.000 toneladas a 2.200.000 toneladas en 10 años. Hemos multiplicado enormemente el consumo de fertilizantes, que en Argentina se usaba muy poco. Hemos incorporado tecnología satelital, estos son mapas de suelos de rendimiento. Cuando uno habla de sector primario, esto hago un poco referencia a lo que decía Rafael, hoy la agricultura no se puede decir que sea más sector primario. Es más, creo que la segmentación de sector primario, secundario y terciario es parte del pensamiento y del paradigma de la sociedad industrial. El nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento debería hablar de clústeres, de sistemas integrados. No tiene más sentido segmentarlo. La agricultura que se hace en Argentina es una agricultura de servicios, en esa forma de segmentar. Porque si bien hay menos agricultores, hay más camioneros, hay más transportistas que necesitan transportar la producción. Se necesitan menos agricultores, pero más transportistas, y resulta que los transportistas están como servicios en esa segmentación. Pero no habría servicios si no hay más producción primaria. Todos los pueblos del interior, comercios, supermercados, los que arreglan las cubiertas, son servicios a la producción primaria. Entonces, realmente segmentarlo de esa forma no tiene sentido. Pero sería un problema semántico o un problema académico si no es porque los economistas toman este concepto para transferir recursos del sector primario a otros sectores. Entonces, frente a un pensamiento de otra época, se toman decisiones en esta época que no responden a la dinámica y al enfoque sistémico que hay que dar a los negocios hoy. No solo las innovaciones tecnológicas producen competitividad, son necesarias también las innovaciones organizacionales. En Argentina se ha desarrollado un enorme mercado de tierras y servicios. En Argentina se puede hacer agricultura sin tener tierra, porque se pueden arrendar los campos. No es necesario ser hijo de un estanciero para poder ser agricultor. Ese es un enorme cambio de paradigma. Se ha democratizado el acceso a la producción. Tampoco es necesario tener tractores o saber manejar un tractor, porque uno puede contratar servicios de tractores que siembran, máquinas que cosechan, que son empresas de servicios que trabajan en red, y entonces se desarrollan las redes, que es una forma de reconceptualizar el cooperativismo. Las cooperativas del siglo XXI serán empresas redes, con una dinámica diferente. Las cooperativas del siglo XX transferían el poder a un gerente para que tome las decisiones sobre todos los socios. Las cooperativas del siglo XXI, las redes, transferirán desde arriba hacia abajo a través del empowerment para que sean las personas y sus motivaciones las que produzcan los verdaderos cambios. Por eso en mi empresa estamos desarrollando el concepto de la empresa red, porque pensamos que la empresa red
es el diseño más adecuado para ser competitivo en la sociedad del conocimiento. Y por eso pertenecemos a organizaciones como la Asociación de Productores en Siembra Directa. Y por eso estamos tratando de armar nuevas organizaciones como las asociaciones por cadena, que de alguna forma complementan, reemplazan a las tradicionales asociaciones gremiales de Argentina. Necesitamos infraestructura. Y ahí está el rol del Estado facilitador. La hidrovía, que es el río Paraná-Paraguay, que es esta línea de aquí, es uno de los lugares donde más futuro tiene para prestación de servicios a toda esta área sojera del mundo. La soja que va a necesitar el mundo va a salir de esta zona de aquí. Y necesitamos desarrollar la hidrovía. En Argentina es muy poco lo que se usa de agua, de transporte por agua, comparado con Estados Unidos o mismo con Brasil. Se usa mucho transporte por camiones y el deterioro de las rutas es creciente y muy poco por tren. Los desafíos. Hay que revertir este proceso. Ray Goldberg, un profesor de Harvard, dice que las claves del éxito de los productores argentinos son el bajo costo, tener calidad mundial, la integración vertical, asociación con procesadores. Somos socios de las cadenas globales, porque para ser competitivo en la globalización hay que globalizarse más, hay que pertenecer al mundo. Y vamos más allá de la agricultura y el comercio, sumamos servicios y la industria. En esto hay que hacer la mejora continua, hay que ir por más, no podemos quedarnos. La competitividad se construye día a día. Tenemos que transformar grano en carne, exportar menos grano y exportar más carne, exportar más pollo, exportar más cerdos. Está destruido el conflicto entre agro e industria. Este cuadro marca la evolución en la producción de soja y la evolución en la capacidad de molienda de la soja, de industrializar la soja. El agro y la industria, con una visión compartida, dan lugar a uno de los clústeres más competitivos del planeta, que es el complejo aceitero y el complejo agroindustrial argentino. Tenemos una visión y estoy muy impactado después de haber leído hoy la visión del profesor Braverman, que está por ahí afuera, que es una visión terriblemente inspiradora, de un liderazgo fantástico. En Argentina somos como un colectivo lleno de gente que va sentada en el colectivo con un conductor, no importa quién. El colectivo de vez en cuando se rompe. La gente siempre critica al que maneja. El problema del colectivo no es ni quién maneja, ni el estado del colectivo, ni los pasajeros. Es que el colectivo, en lugar de ir para el norte, va para el sur. Tenemos un problema de visión. No tenemos problemas de planes estratégicos, no tenemos visión compartida y por eso no tenemos capital social, porque es una sociedad fragmentada, disociada. Entonces, desde los distintos lugares de liderazgo, tenemos que empezar a contar cuentos como el que cuenta Braverman, porque esos cuentos son los que van a transformar y los que van a hacer realidad Berlleva, Carlos Casares, que es donde vivo yo, o la Argentina. La visión nuestra es que la agroindustria será una agroindustria de los biocombustibles. Hay en el mundo un futuro bastante complejo en el tema energético. Se puede hacer combustibles con aceite de soja, con el etanol del maíz. Y un país como el nuestro puede ser una fuente extraordinaria de energía renovable y amigable con el medio ambiente. Los biofármacos, los alimentos que curan, los bioplásticos,
Los plásticos biodegradables. Con proteína de soja se pueden hacer vasos de plástico, platos de plástico. Se han hecho autos que en lugar de chapa tenían plástico de soja. Las proteínas, como desarrollaba hoy. Alimentos sofisticados con información, orgánicos. Alimentos baratos para los que no pueden pagar alimentos caros. El agroturismo y el turismo gastronómico. Y la venta de cultura envasada en alimentos. Argentina tiene una fuerte cultura. Tiene fuertes culturas locales, tiene fuertes regiones con culturas específicas y podemos vender esos alimentos envasando la cultura del lugar, que es de la forma en que uno puede generar más valor agregado a la producción que uno tiene. Hasta se hace ropa de soja. Hace poco en Street Journal salió una nota al respecto. Estamos desarrollando plantas que resisten a la salinidad y a la sequía. Como ayer me contaba un profesor aquí, no me acuerdo quién, dice, en Israel tratamos durante años de desalinizar el agua, que es carísimo. Ahora estamos tratando de que las plantas se adapten a la salinidad, que es más barato. Nosotros también podemos ir con este tipo de productos a conquistar zonas áridas y zonas semiáridas. Por eso hemos fundado una empresa de biotecnología en Argentina, 70 productores agropecuarios innovadores. Hemos fundado Bioceres, que es una empresa que va a facilitar la incorporación y el desarrollo de conocimientos en la agroindustria local. Somos 70 productores en igualdad de porcentaje, una especie de cooperativa de la sociedad del conocimiento. Y realmente nuestro futuro y mi demanda, digamos, a la universidad es poder armar proyectos conjuntos que vayan más allá del mero intercambio de productos y vayamos al intercambio de conocimientos. Muchas gracias.